Spider-Man Across the Spider-Verse simplemente no era lo que esperaba. Y no en un mal sentido. Estuve esperando esta película por casi 5 años. Salí de la sala de cine un 25 de diciembre del 2018, con todavía algunas lágrimas en los ojos y deseando poder ver más pronto. La espera sería casi eterna, pero como dije al principio, Spider-Man Across the Spider-Verse no era lo que esperaba, pero lejos está de decepcionarme. Cuando se estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse, se dejó la vara muy alta, aunque su recaudación no sería lo que yo llamaría precisamente justa. Across the Spider-Verse es una película diferente a la primera, y creo que la mayoría de los que ya han podido verla pudieron darse cuenta de ello. Yo tuve muchos sentimientos encontrados con esta película, pero tras verla 3 veces, puedo asegurar que tengo un juicio sólido, aunque puede que muy personal. Ya me lo dirás tú al final de este video en comentarios. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie, bienvenidos al mejor refugio arácnido. Here we go. Primero, hagamos esto sin spoilers. Across the Spider-Verse es una continuación prácticamente directa de Into the Spider-Verse, aunque sí hay un salto de tiempo por 1 año y meses. Toma las innovadoras bases de la primera entrega para mejorar y pulir aspectos técnicos y visuales, llevándolos un escalón más arriba, aunque debo confesar que hay una cuestión un tanto extraña que debo consultar antes con ustedes. Por muchos momentos parecía que la cámara, por así decirlo, se movía a 60 FPS, mientras que los personajes se movían a los habituales 24 FPS. Según yo, y viendo nuevamente el Blu-ray de la primera película, esto no estaba presente, y me parece una decisión un poco extraña meterlo en la segunda. Mis ojos y mi mente como que en ratos percibían que algo andaba mal y me distraía un poco, pero no lo suficiente como para que esto sea una queja. Llegué a pensar que podría ser cosa de los proyectores digitales del cine, pues las 2 primeras veces la vi en el mismo complejo, pero la tercera fue incluso en un cine de otra cadena y pasó exactamente lo mismo. Repito, solo fue algo extraño, que creo que la película simplemente no necesitaba. Ahora, continuando con la review, la estructura de la película es diferente. Diría que está incluso en su propio formato, alejándose totalmente de lo autoconclusiva que fue esta primera entrega. La cinta se centra totalmente en Miles Morales y la forma en la que ha seguido siendo Spider-Man y cómo está pasando de la adolescencia a la adultez. Sin embargo, Spider-Gwen también recibe los reflectores de esta cinta para contarnos su pasado y su presente, protagonizando casi por partes iguales esta cinta. Por lo que me sorprende bastante que no haya sido más incluida en los pósters, la verdad. En conjunto hacen una trama romántica bastante complicada entre ellos, por un misterio que envuelve a nuestro Miles, un misterio que nadie se veía venir. Eventos de la primera película que pensábamos que no tendrían importancia o tanta importancia tomarán gran relevancia en esta segunda parte. Y neta le dan un giro muy cañón en el que no creerías que algo tan insignificante como arrojarle un bagel a alguien podría tener tantas consecuencias. El villano principal, Spot, es el ingrediente que apenas notas en tu platillo, pero que tiene un tremendo potencial, que si llegas a retirar ese ingrediente del platillo, cambiaría totalmente el sabor del mismo. Uf, pedazo de metáfora me acabo de aventar. El verdadero villano acá, digo, sí, aparte de Spot, es el destino. Y cómo a veces las decisiones cuestionables, pero necesarias, chocan con nuestra forma de percibir el mundo, la moral, lo correcto y lo ético. Parte de lo poco bueno del evento del Spider-Geddon en los cómics es cómo te pone a pensar acerca de las decisiones, la ética y la moral de cada Spider-Man según sus experiencias vividas. Algo que pudimos experimentar de una forma genial en Civil War. Pero en Spider-Geddon estamos divididos entre 2 grupos de arácnidos que, lejos de poder ver a alguno como buenos o malos, solo podemos ver cómo persiguen el mismo fin bajo diferentes medios, haciendo que algunos se inclinen por uno u otro equipo. Acá pasa algo similar. Miguel O'Hara claramente quiere hacer lo correcto apegándose a una delgada línea entre lo correcto y lo que no, para conservar todas las realidades, a un pequeño pero a la vez enorme costo. Aquí es donde nuestro protagonista entrará en conflicto, solo que a diferencia de Spider-Geddon, acá estará solo, y esa no es la sorpresa más grande de la película. Créeme, tampoco son sus cameos que pasan de ser curiosos a sorpresivos y geniales, sin asquearte en el fanservice. Al ser una película más personal para sus protagonistas y con una trama que toma por sorpresa, deja como ese sentimiento de
espera, ¿esto es todo? Tengo mucho que procesar. O incluso, está buena, pero me queda debiendo. Estas son algunas de las opiniones que más he escuchado, y quizás algunos estén molestos por ellas, pero debo decir que las entiendo. No es fácil poner en palabras todo lo que vimos. Se sobreentiende por qué la compararon con El Imperio Contraataca. Incluso me atrevería a compararla con El Señor de los Anillos, cuyos finales eran más similares, pero supongo que apostaron por compararla con algo más geek y de un nicho un poco más grande. Pero creo que se entenderá perfectamente a qué me refiero una vez que veas su final, que fue anunciado como un cliffhanger, cuyo término se refiere a un recurso narrativo en el que deja en suspenso el final. Por otro lado, la música cumple, pero tampoco puede superar a la disfrutable Sunflower o a la épica What's Up Danger. Seamos sinceros, la tenía muy difícil y es probable que por eso hayan llamado a un representante grande de la industria urbana, Metro Boomin. Vamos, que si la banda sonora en general fue un 10 de 10 en Into the Spider-Verse, para Across the Spider-Verse diría que este apartado recibe entre un 8 o 9 sobre 10, siendo para mí incluso más destacable lo hecho por Daniel Pemberton en el original soundtrack. De verdad, dense la oportunidad de escucharlos ambos, están disponibles en Spotify y YouTube, y díganme su opinión. Just to save you, I give all of me. Yeah, I can hear you screaming out, calling. Ahora, un tema inevitable: el doblaje. Esta película sufrió un ataque intenso del fandom debido a la invitación de Star Talents que poco o nada tenían que ver con la creación de contenido arácnido o geek mínimamente. Para mi sorpresa, apenas si reconocí a algunos, y los pocos que vi sorpresivamente lograron callar mi boca. Entre ellos Alex Montiel, que por fin dejó de ser Alex Montiel o el Escorpión Dorado para darle vida a otro personaje. Javier Ibarreche hace muy buen trabajo y se nota su preparación y quizás talento nato como escalón de apoyo en este rubro. Ya no es una sorpresa el papel de Juan Guarnizo, así que hablemos de él. Para nada lo hizo mal. De hecho, las pocas líneas que tiene son bastante neutras y realmente no había mucho riesgo. El problema fue que Spectacular Spider-Man era uno de los personajes más esperados y el dárselo a un Star Talent fue simplemente escandaloso desde el comienzo, pero insisto, no me parece que haya hecho un mal trabajo. Del resto, la verdad, no los noté, y eso puede sonar mal onda de mi parte, pero está ok, como espectador no le di importancia. Pero Andrés Navi... es Andrés Navi interpretando a Andrés Navi, es lo que esperaba. No hate, no hate, no hate. Tras verla 2 veces en español y una en inglés, debo decir que sorpresivamente la disfruté mucho más en español y resalto mucho el trabajo de Miguel Ángel Ruiz como Peter B. Parker, Emilio Treviño como Miles Morales y Alondra Hidalgo como Gwen Stacy. Eso y la forma en la que tropicalizan el español en algunas ocasiones y diálogos me transmitieron muchas emociones e intenciones. Amé muchísimo este doblaje, aunque sí, Sony le jugó al vamos a conectar con la chaviza y pues no le salió. Por ahora es todo lo que puedo hablar sin spoilers, así que hora de pasar a la review con spoilers. Si no quieres ver esta parte, ve al minuto que está apareciendo ahora mismo en pantalla. El comienzo de Across the Spider-Verse está bien, pero siento que algunos aspectos están ahí casi de forma de relleno. El comienzo de Across the Spider-Verse está bien, pero siento que algunos aspectos están ahí casi en forma de relleno. E incluso se me hace un poco random que se combinen frames del pasado con algunos del futuro que estaremos viendo en esta película. No estoy seguro del todo si la intención es que se supone que Gwen te está contando los eventos de la cinta en retrospectiva de principio a fin. Pero esto no queda claro, ya que Peter B. Parker también narra y rompe la cuarta pared para decirle al espectador algo sobre la historia en la primera película. Como al final también hay una narración hacia el espectador por parte de Gwen, pensaría que sí, nos está contando la película en retrospectiva, pero no estoy seguro y creo que es un poco confuso. No soy el único que siente que pasan mucho tiempo recapitulando el pasado. En el caso de Gwen, creo que sí argumenta mucho a la historia, pues tiene miedo de perder nuevamente a un amigo. En Spot, claro, por supuesto que es necesario saber de dónde viene, teníamos que saber cuál fue su origen y que fue golpeado por un beagle. Pero en el caso de Miles, quizás no fue tan necesario. Hay escenas de Miles que siento que sobran un poco, como también partes de la fiesta. Pudo haber sido mucho más corta. Lo sé, Miles es nuestro protagonista, pero siento que si quitaban algunos minutos sería una película todavía más digerible y directa, porque a pesar de su duración sí tienes, repito, ese sentimiento de que ¿qué pedo ya? ¿Es todo? ¿Se acabó? Realmente la primera hora solo sienta las bases de la trama que realmente arranca después de que Miles sigue a Gwen a otra dimensión.
Sí, después de 1 hora de película. Y aquí mejora el ritmo de la película con creces. Pero ojo, no es una mala película y lejos está de serlo, sobre todo siendo fan de Spider-Man. Comenté ligeramente al principio que esta película era diferente a su antecesora y eso es por su estructura. Acá nos dan toda la teoría de lo mal que pudo terminar todo en la vida de Gwen, sus compañeros, pero principalmente Miles y el multiverso. Creo que haber dejado el subtítulo de parte 1 y parte 2 de Across y Beyond the Spider-Verse respectivamente nos habría preparado mejor para este tipo de final, que si quieren comparar el sentimiento con algo, sería cuando te echas una serie completita que estuviste esperando por muchos años y después de ese día lleno de un episodio tras otro, la terminas y terminas con un vacío existencial horrible. Así se siente ver Across the Spider-Verse. Eso, sumado a que muchísimos de nosotros no esperábamos esta trama como foco de la película, creo que nos deja ese sentimiento de incertidumbre, de querer más, pero en algunos otros de insatisfacción, que como ya dije, aunque no comparto el sentimiento, después de analizarlo lo comprendo. Esta no es una película autoconclusiva, es la mitad de una aventura. Al ser una película que sienta épicamente unas bases para entrar de lleno en la tercera entrega ya con un grupo de Spiders formados para salvar a Miles y quizás detener a Spot, se entiende que a mucha gente no le termine de llenar completamente, pero aún así es una película brillante que explica que prácticamente todo lo que pasa a cada Spider-Man tiene un porqué y no debe evitarse porque si no afecta el canon. Eso incluye muertes de seres queridos, lo cual, pone en jaque la moral de Miles y Miguel de forma increíble. Ninguno está mal, pero tampoco está bien. Solo son sus intenciones las que hablan por sí mismos. Para mí, y como conclusión personal, que se supone no debe ofenderte ni hacerte enojar porque es mía de mí, Spider-Man Across the Spider-Verse no es mejor que Into the Spider-Verse, por lo cual no me parece que sea la mejor película de Spider-Man jamás hecha. ¿Es una carta de amor al personaje? Sí, en efecto, pero Spider-Man 2 de Sam Raimi e Into the Spider-Verse también lo son y para mí son mejores que esta secuela. Pero, en fin, esta es mi opinión después de haberla visto en varias ocasiones. Quizás con el tiempo mi opinión cambie o no, pero en este momento y en frío es así. Amo Spider-Man Across the Spider-Verse, pero no es mejor que su primera entrega, por lo menos en historia, sino que es la primera parte de una épica y más grande historia, que al ser un 50% es lógico que no pueda del todo contra otra obra autoconclusiva y que se sostiene narrativamente por sí misma. Sí o sí, dale una oportunidad en el idioma que tú quieras. Fórmate tu propio criterio y no te dejes influenciar más allá de forma referencial por ninguna crítica. Y disfruta de la experiencia de ir y ver a uno de los mejores superhéroes en la pantalla grande. Cuando regreses, dime qué te pareció en comentarios y por favor, no te pelees con gente que no conoces en internet. Cómete todas tus frutas y tus verduras y recuerda dormir 8 horas al día. Yo me despido, soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos. Hasta la próxima.